Pan de vida. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado Responsabilidad cristiana. Hermanos, como seguidores de Cristo, tenemos grandes responsabilidades ante la sociedad que nos rodea. Debemos ser ciudadanos responsables y dando un buen ejemplo, un buen testimonio. En Hechos, capítulo 5, verso 29, vemos a Pedro enfrentándose a las autoridades religiosas. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Muchos cristianos malinterpretan este pasaje bíblico, creen que esto les da licencia para desobedecer a las autoridades humanas, con el pretexto de que hay que obedecer a Dios y no a estas autoridades. Lo que el apóstol Pedro aquí está diciendo es que no debemos obedecer las órdenes de las autoridades que violen la palabra de Dios y que coaccione nuestra libertad religiosa. Como cristianos debemos comprender que hay que vivir en paz con los gobiernos siempre y cuando nos permitan obrar de acuerdo a nuestras creencias y llevar a cabo el mandamiento de la Gran Comisión, que nos permitan predicar la palabra de Dios. La clave de la respuesta de Pedro la encontramos en el versículo anterior, de Hechos 5, el verso 28. Las autoridades les dijeron: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. La prohibición de las autoridades religiosas aquí estaba bien claro que violaban los derechos y la libertad que todo ser humano tiene de expresar y enseñar sus creencias. Por este motivo, Pedro les contesta que era necesario obedecer a Dios en el mandato de la Gran Comisión antes que a ellos. La Biblia no enseña en ninguna parte que debemos ser irresponsables, al contrario, sino ser responsables sabiendo que si no hubiera autoridades humanas, esta sociedad sería un caos y un desorden total. Lo mismo ocurre en la Iglesia. El mismo Jesús instituyó autoridades para el gobierno de su Iglesia. Si no fuese así, también la Iglesia sería un completo caos y un desorden. Por este motivo, Pablo exhorta a los creyentes en el capítulo 13 de Romanos, versículos 1 y 2, donde dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pablo aquí está diciendo que de Dios mana toda autoridad. Todas las autoridades, digamos en la familia, autoridades civiles y religiosas de esta tierra, han sido establecidas por Él. Por tanto, tienen su autoridad delegada, aunque no crean en Él, porque esto es una ley. Pablo no solo da instrucciones sobre el sometimiento, o sea, sobre aceptar la autoridad, sino que además también advierte de las consecuencias negativas de no aceptar dichas autoridades, porque traerá maldición y condenación. Lo vemos en el versículo 2 de este capítulo 13 de Romanos. Dice: quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste, y los que resisten a Dios acarrean condenación para sí mismos. Cuando el ser humano no acepta la autoridad delegada de Dios, está bien claro, Pablo lo asegura, está rechazando la autoridad de Dios. Jesús fue un ejemplo, siempre se sujetó a las autoridades, empezando por las autoridades en casa, por sus padres, y como sus discípulos y sus seguidores que somos, debemos vivir de acuerdo con la ley. En primera de Pedro 2, versos 21 y 22, el apóstol dice que Dios nos ha llamado a hacer lo bueno, hemos sido llamados a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengamos que sufrir de la misma manera que sufrió Cristo por nosotros. Él es su ejemplo, dice Pedro, y deben seguir sus pasos. El verso 22 dice: Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Y en 1 de Corintios 11, verso 1, Pablo lo entendía muy bien y por eso expresa: seguid mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Y volviendo a Romanos 13 vemos que Pablo recalca que no hay una verdadera obediencia a Dios si no respetamos las autoridades que Él mismo ha establecido.
Por otro lado, tengo que decir que cómo nos vamos a sujetar a la autoridad de Dios, a la autoridad de su palabra, al cual no le vemos, si no nos sujetamos a las autoridades que estamos viendo. Estamos de acuerdo que existen autoridades, tanto civiles como religiosas, llenas de corrupción. Es por eso que Dios permite la excepción que dice que no debemos someternos a ninguna autoridad civil, autoridad en la iglesia, incluso en la familia, que quieran obligarnos a violar la palabra de Dios o que quieran impedir que obedezcamos a Dios en el mandato de la Gran Comisión, o sea, en el mandato de predicar y enseñar la palabra de Dios a toda criatura. Como cristianos y como seguidores de Jesucristo debemos ser responsables y también debemos ser ejemplo para la sociedad que nos rodea. Esto también es parte de la Gran Comisión. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Bendiciones para todos. Un abrazo.